Buenos días a todos y a todas, espero se encuentren todos muy bien. En la siguiente presentación hablaremos sobre las tendencias de diseño web en el 2022. Mi nombre es Claudio Romo Balcázar, soy diseñador de interfaces o diseñador UX UI con 8 años de experiencia. Actualmente tengo el cargo como líder de área en el área de diseño en la empresa Latincher. Latincher es una consultora de informática especializada en trabajar las diferentes herramientas en torno al mundo de las tecnologías Microsoft. En la agenda de hoy veremos la introducción al diseño web actual, las 12 tendencias del diseño web en el 2022, qué se entiende por diseño web en 2022, cuáles serían las tendencias y contratendencias en el diseño web del 2022 y una ronda de preguntas y respuestas en el caso de que ustedes tengan alguna consulta o alguna sugerencia que comentar. Perfecto. La introducción al diseño web actual. Bueno, el diseño web sigue evolucionando en la misma dirección que ha seguido en los últimos años. Un enfoque hacia los dispositivos móviles, contenido fácil de consumir e interfaces orientadas a un fin concreto e interfaces de usuario reactivas o interactivas. Técnicamente, por así decirlo, los avances en el campo de la inteligencia artificial, influyen cada vez más en los diseñadores de las páginas web, a medida que las nuevas tecnologías son más accesibles en este caso. Está claro, evidentemente, que en el 2022 continúan con varias tendencias de diseño web de años anteriores y no cambiará fundamentalmente el panorama de Internet. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunas tendencias apuntan a una mejora de la experiencia del usuario en las plataformas que ya quieren ayudar a dar forma al Internet del futuro. Bueno, dentro de las 12 tendencias que les comenté en la introducción de la agenda de este evento, vamos a empezar con la número 1, que en este caso serían los degradados de color. Los degradados de color están de moda, porque a diferencia de los colores monótonos, pueden crear un efecto dinámico y por tanto dar un impulso mayor a una página web. En este caso también pueden utilizarse de diversas maneras, por así decirlo. Utilizando elementos individuales como el logotipo de la marca, en las fuentes o en el menú de navegación. En algunas páginas web esta técnica de diseño domina casi todo el fondo. El tipo de degradado por el que uno decida finalmente dependerá del gusto y de la imagen de la página web que uno quiera hacer, mientras que algunas personas prefieren los colores llamativos y brillantes, otras prefieren un aspecto más sutil, combinando el blanco o el negro con un color primario, secundario o complementario. Bueno, el tema de la tendencia de los gradientes, de los degradados, por así decirlo, no es una tendencia actualmente que se haya originado en este año, es una tendencia que ya tiene un transcurso de 3 o 4 años que se ha ido implementando dentro del tema de la web. Y como yo les comento aquí, tenemos diferentes tipos de formas de implementarlo. Podemos crear un diseño muy colorido y también podemos trabajar un gradiente con diseños mucho más minimalistas a nivel de estructural y a nivel funcional y visual. Nuestra segunda tendencia de este año serían las tipografías grandes. Ya las páginas de inicio dan la bienvenida a los usuarios, en este caso con palabras y frases que protagonizan toda la página y en muchas ocasiones cubre los elementos estáticamente. Bueno, esta tendencia tipográfica nos recuerda que nuestro tipo de letra no solo debe servir para transmitir información, sino que también puede funcionar como un elemento de diseño de apoyo. Los tipos de letra también son una herramienta importante a la hora de dotar a una marca de su propia identidad. En este caso, grandes nombres como Coca-Cola, Disney o incluso como una conocida película como Harry Potter, se dotan de tipografías personalizadas que los identifican en todo el mundo. Por lo tanto, vale la pena considerar el uso de una fuente de diseño propio en tu página web, ya que experimenta con los colores y las formas, y también se pueden añadir imágenes y otros medios a las letras. Ya, esto es una tendencia también que se ha ido trabajando mucho más in situ durante estos años y se ha ido potenciando técnicamente a nivel de páginas mucho más personalizables y mucho más
técnicas, por así decirlo, a nivel de estructura y cómo se puede demostrar y visualizar el contenido de una forma entretenida y dinámica. Generalmente el uso de tipografías grandes lo tenemos más ¿cómo se llama? En secciones destacadas dentro de nuestro sitio web. Por darle un ejemplo hipotético, en nuestro giro estático inicial, en nuestro slider definitivos de la página de inicio al entrar, cosa que tengan un protagonismo mucho más superior que otros tipos de contenido que nosotros vamos implementando dentro de nuestro sitio web. Nuestra tercera tendencia serían los elementos 3D interactivos. Bueno, quienes quieran decorar sus proyectos web con efectos 3D utilizaban principalmente videos, antiguamente. Una tendencia de diseño web se prepara para sustituir esta integración estática de contenidos tridimensionales. Los usuarios se encuentran cada vez más páginas web con elementos 3D que pueden moverse con un clic del ratón o tocando la pantalla con el dedo. Ya antiguamente teníamos el tema de que todo lo que se utilizaba 3D dentro de la implementación de nuestro sitio web, técnicamente sí, se pasaba a través de un video. Ya, pero ahora ya tenemos un poco más de funcionalidades adicionales dentro de estas implementaciones de elementos 3D que incluso pueden tener hasta interacciones incluidas dentro del elemento 3D que hemos agregado dentro de nuestro sitio. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, para las tiendas online, en particular los objetos interactivos de este tipo ofrecen un enorme potencial. De este modo los clientes pueden ver cómodamente un producto desde todos los lados. ¿Ya? Aquí voy con este ejemplo. Hace un par de años, unos 2 o 3 años, por así decirlo, muchos sitios web de e-commerce o tiendas online agregaron la funcionalidad de que nosotros pudiéramos ver o interactuar con nuestros productos en formato 360. ¿Ya? Eso ya podría encapsular o integrarse dentro de los elementos 3D en base a las tendencias que se están utilizando. ¿Ya? Nuestra cuarta tendencia sería el neumorfismo. La tridimensionalidad también se desempeña un papel importante en la próxima tendencia de diseño web para el 2022. El neumorfismo, también conocido como el nuevo zeugmorfismo, aporta más realismo a los diseños, algunos de los cuales se han vuelto muy abstractos, en particular los diseños muy planos, basados en tarjetas que van a cobrar más vías con el enfoque moderno. Para ello, los distintos componentes de la interfaz de usuario de las páginas se presentan con un estilo tridimensional gracias al uso de tonos más claros y más oscuros en CSS. Como resultado, los elementos individuales parecen emerger de la pantalla hasta que el usuario los selecciona y así, al menos visualmente, cliquear sobre ellos, dando una impresión realista. A pesar de su popularidad, esta tendencia de diseño también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, los usuarios que padecen una visión reducida tienen el problema de que no pueden captar correctamente las finas líneas divisorias al ver los elementos de neumorfismo. Por ello, la tendencia se dirige cada vez más hacia un morfismo con mayores contrastes. ¿Ya? Esto también es una tendencia que se está potenciando durante este año y que incluso yo lo he visto mucho más aplicado en aplicaciones más que en sitios web. Y también en temas de dashboard que tienen estadísticas, KPI, etc. Ahí se juega mucho más con este tipo de efectos para los elementos gráficos, como pueden ser las barras de medición, por así decirlo, o estadísticas. Bueno, como nuestra quinta tendencia, podemos catalogar al Dark Mode, el modo oscuro, famoso conocido por todos. No es solo una tendencia en diseño web, se aplica sobre todo en el sector de software. Cada vez más usuarios consideran importante utilizar una alternativa a las pantallas con luz radiante, especialmente molestas en los espacios poco iluminados. ¿Ya? Por ejemplo, el sistema operativo Windows también nos ofrece el modo oscuro a los usuarios. El buscador de Google Chrome tampoco se queda atrás, pues permite activar el dark Mode o el modo oscuro para la pantalla, mientras que en muchos programas y aplicaciones se puede cambiar al modo de pantalla oscuro sin problemas. La mayoría de las páginas web siguen optando por el color blanco, sin embargo, esto no es necesario en el caso de que el usuario técnicamente tenga un problema de visión o le moleste mucho los fondos muy claros
en este caso si está trabajando en espacios muy oscuros. Por eso mismo, últimamente la tendencia del modo oscuro se ha ido aplicando tanto a navegadores, aplicaciones y a sitios web para que la experiencia del usuario también sea mucho más cómoda en base a las necesidades que tenga cada uno personalmente e individualmente. Bueno, como nuestra sexta tendencia serían las microinteracciones. Las microinteracciones son una novedad en el diseño UX con las que algunas interacciones del usuario en la página se acompañan de pequeños efectos de animación. Ya puede tratarse desde un botón like que recompensa al usuario con un movimiento o una vibración del teléfono cuando hace clic en él. Generalmente para los expertos en UX son estos los detalles que conforman la experiencia del usuario e incluso dentro de las tendencias que tenemos actualmente en este año, las microinteracciones son una tendencia súper importante que con el tiempo han ido evolucionando de una forma súper sustancial y de una forma creciente, por así decirlo. ¿Por qué se los comento? Porque las microinteracciones también dependen de la experiencia que nosotros queramos darle al usuario. Y las experiencias de los usuarios son una de las tendencias más importantes dentro del diseño web actualmente. Nuestra séptima tendencia sería el scrolling design. En este caso, el paradigma del mobile first no afecta solamente al tamaño de las pantallas y a la presentación íntegra del contenido web en diferentes terminales, sino que en el futuro verá aumentar su influencia cada vez más en el contenido en sí. Una de las novedades más significativas en este caso, en ese sentido, es el paso del clic al scrolling. Ciertamente, ninguna novedad, pero que trae consigo conceptos de diseño como el infinite scrolling o el efecto parallax, que siguen cosechando adeptos, de modo que también dará que hablar en este 2022. Como les comentaba, la mayor parte de las tendencias que yo he leído comentando en esta presentación no son tendencias específicamente modernas que estén realmente apareciendo ahora actualmente, sino que han sido tendencias que con el tiempo han ido evolucionando a este tipo de funcionalidades o interacciones con los usuarios. ¿Ya? El infinite scrolling, en este caso, el desplazamiento infinito, permite al usuario descubrir contenido nuevo deslizándose por la página en lugar de haciendo clic. Cuando se alcanza el final de un fragmento, se carga el siguiente y a continuación. Los blogs y las redes sociales, como Facebook en este caso, Instagram, Reddit o Quora, utilizan este método para presentar al usuario el contenido en un hilo informativo continuo. También en los blogs se aplica el scroll infinito desde hace tiempo y seguirá estando en la actualidad en el futuro. El infinite scrolling es una técnica adecuada sobre todo para las páginas con una oferta informativa muy amplia. Mientras que paginar un blog con 100 o 200 publicaciones no supone un gran problema, estructurar así un proyecto con un volumen de texto en constante crecimiento no tiene mucho sentido. Es poco probable que un usuario quiera leer específicamente la página 812, por así decirlo, de un total de 5.700 subpáginas. El scrolling infinito se implementa con elaborados algoritmos que filtran la oferta informativa y presentan al usuario los textos más relevantes en primer lugar. Pero implementarlo también supone también cuidar aspectos del SEO. Pese a que Google tuvo sus problemas iniciales con las páginas que lo aplicaban, hoy su utilización no acarrea ningún riesgo gracias a las recomendaciones que el propio buscador ofrece a los desarrolladores. En cualquier caso, no olvidemos estos 4 factores. Una URL individual para cada subpágina, evitar el solapamiento del contenido. Los elementos que busca el usuario deben encontrarse fácilmente y el tiempo de carga debe ser el adecuado. Bueno, nuestra octava tendencia sería el efecto parallax. El efecto parallax scrolling no es una de las últimas tendencias como se los comentaba anteriormente en el diseño web, pero sí es una de las más populares del momento. Ya el efecto del paralaje o el efecto parallax viene utilizándose en las páginas más modernas desde hace algunos años, proporcionando un efecto de profundidad al hacer que las distintas capas que la conformen se muevan a diferente velocidad. En las mejores implementaciones, este efecto se acompaña de elementos que motivan al usuario a emprender alguna acción, que era lo que les comentaba de las microinteracciones. Las microinteracciones nosotros también las podemos juntar con efectos funcionales, como en este caso sería el parallax, para crear una historia o una experiencia mucho más intuitiva
o mucho más entretenida, por así decirlo, para nuestros usuarios que navegan en el sitio. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, en las mejores implementaciones este efecto se acompaña de los elementos que motivan al usuario al usuario a emprender alguna acción. Esto hace que haga tan buena pareja con el storytelling interactivo y crea una mejor experiencia de usuario. Y aquí, como le he ido comentando durante nuestra charla, la famosa tendencia número 9 sería la experiencia de usuario personalizada, una de las tendencias más importantes durante estos años. La presentación del contenido en función del target se integra en los principios fundamentales del diseño web moderno, con la vista puesta sobre todo en el e-commerce. Tanto el contenido que se selecciona como la forma de presentarlo visualmente debería ajustarse a la idiosincrasia de su público objetivo. Si antes se pensaba en los grupos abstractos de personas, en el 2022 la experiencia individual del usuario captará toda la atención. ¿Ya? Una tendencia en el diseño web en el 2022 será la página web personalizada, en la cual el usuario obtendría el contenido que se ajusta a sus hábitos. Para determinar los datos sobre los que se va a basar la interfaz de usuario personalizada, se utilizan herramientas de análisis web como Google Analytics o Matomo, que entregan a los proveedores de contenido una imagen muy certera de cómo interactúan los internautas con el contenido web. ¿Ya? La experiencia de usuario personalizada tiene que pasar varios procesos de ejecución, varios procesos de revisión. Incluso, como se comenta, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a poder crear una experiencia mucho más personalizada al usuario, dependiendo del nicho de mercado que nosotros tengamos o lo que queramos construir. Nuestra tendencia número 10 sería la realidad aumentada. La realidad aumentada virtual o el web XR. La mayoría de los usuarios conocen ya la realidad virtual, ¿ya? No es algo actualizado, moderno, por así decirlo, desde ahora, de estos tiempos, sino que ya viene hace un par de años también, específicamente en el sector del entretenimiento, sobre todo en la industria de los videojuegos, que está apostando por esta tecnología, invirtiendo en el desarrollo de gafas de realidad virtual y de los juegos correspondientes. No obstante, en los últimos tiempos han ido también saliendo al mercado aplicaciones en el sector de los smartphones, en las que la realidad aumentada no solo se aplica como concepto lúdico, sino que se utiliza para objetos prácticos. Así, por ejemplo, se fusiona el entorno real con información digital del dispositivo para planificar el diseño interior de un apartado o para que el usuario pueda probarse la ropa de forma virtual. Ahora, la World Wide Web también está dando este paso. Con el WebXR ha creado una interfaz que sustituye a la actual tecnología web VR y permite que los navegadores muestren contenido con VR. ¿Ya? En las gafas de realidad virtual es posible visitar un sitio web en 3 dimensiones. Como si de un espacio físico se tratara, el usuario puede navegar entre las opciones de menú y el contenido. Para el comercio electrónico, en este caso, esta tecnología presenta un gran atractivo, pues las tiendas online, por ejemplo, pueden imitar la experiencia de la tienda física. Bueno, en realidad el tema de la realidad virtual es algo que viene hace mucho tiempo, pero inicialmente se implementó mucho con el tema del entretenimiento, como les decía inicialmente, y con el tema de los videojuegos, pero esto también va a ir creciendo muchísimo más y va a ir creando unas experiencias mucho más intuitivas y más personalizables para los usuarios utilizando estos medios. Bueno, como tendencia número 11 tenemos los famosos chatbots. Los programas que ejecutan tareas de comunicación no son ninguna novedad. Los chatbots han salido del campo de la investigación de la inteligencia artificial para integrarse ya, a día de hoy, en páginas corporativas o tiendas online. Generalmente se trata de una pequeña ventana emergente que lee las consultas de los usuarios y genera respuestas automáticas que pueden personalizarse empleando algoritmos de aprendizaje automático. Así, es posible dar la impresión al usuario de que se trata de un empleado de carne y hueso, el que le está ofreciendo el soporte. Generalmente los chatbots suelen implementarse como asistentes en la venta virtual o como una alternativa clásica a las preguntas frecuentes dentro de nuestro sitio web para reemplazar esa sección, por así decirlo, que es una sección estática donde nosotros tenemos información. En este caso, nosotros podríamos
llegar a interactuar con un robot, con un chatbox, por así decirlo, que él va a tener ciertas preguntas que vengan seteadas y pueden ayudarnos en nuestro proceso de consultas o dudas que tengamos que solicitar dentro de la solución de la página que estemos navegando. Los chatbots no acostumbran a ser intrusivos, sino que normalmente se activan por un elemento interactivo para dar la impresión de que es un empleado de la compañía el que ha escrito. Suelen tener la posibilidad de responder a las consultas sin abandonar la página. Desde el éxito, por ejemplo, de Siri, Alexa y Cortana, parece que la desconfianza hacia los interlocutores basados en la inteligencia artificial ha disminuido un poco. Pese a todo, aún hoy no pasan en la gran mayoría de la función de búsqueda, que eso sí, reacciona de una forma más dinámica y tendremos que estar atentos a la evolución que tendremos durante este año en adelante para los respectivos chatbots. Si se han percatado durante los años que se han empezado a implementar este tipo de funcionalidades, cada día los chatbots tienen mucha más interacción con el usuario y te pueden resolver dudas mucho más complejas que nosotros técnicamente tendríamos que resolver con una persona de carne y hueso, por así decirlo, o con un usuario real que esté contactándose con nosotros. Así que probablemente en el futuro los chatbots sean una solución mucho más eficaz de la que ya actualmente es, porque sí solucionan problemas, pero probablemente en el futuro con la inteligencia artificial sea una inteligencia mucho más apta para que nos pueda solucionar problemas muchísimo más complejos dentro de nuestro emprendimiento o dentro de un artículo que no nos haya llegado y que queramos saber la respuesta para que se pueda sustentar ese error. Nuestra tendencia número 12 sería el conocido glassmorfismo. El glassmorfismo o efecto de vidrio esmeralizado consiste en hacer que algunos elementos se comporten visualmente como el cristal, combinando la transparencia, el desenfoque y el movimiento. Confiere un efecto 3D y da la sensación de espacio y profundidad a una web al utilizar diferentes tipos de transparencias. Ya este efecto ayuda a resaltar los elementos y garantizar su legibilidad. Algo muy sutil si queremos añadir un color a diferentes partes de una página. Es una estética muy versátil que se puede utilizar en imágenes y campos como formularios, transmitiendo profesionalidad y confianza. Sin duda una de las tendencias de diseño web que sí o sí vamos a encontrar dentro del 2022. Bueno, el glassmorfismo es una tendencia súper actual, no es una tendencia antigua, no es una tendencia tampoco de este año, pero sí se ha ido interiorizando mucho más en los diseños o lo hemos visto mucho más implementado dentro de aplicaciones o dentro de sitios web e incluso dentro de brochures digitales, ¿ya? Da una sensación mucho más limpia de cómo se pueden implementar o visualizar los elementos gráficos y también nos llama mucho más la atención el tema de utilizar este tipo de espejo, por así decirlo, en diferentes tipos de elementos dentro de nuestra página web. ¿Qué se entiende por el diseño web en el 2022? Bueno, el diseño web en el 2022 se desarrolla en la individualidad visual y el entretenimiento para contrarrestar el proceso provocado por la crisis del COVID-19. Las transiciones de color, las tipografías grandes y los componentes interactivos son solo algunos de los elementos que los sitios web del futuro implementarán. Además, en los últimos años se observan desarrollos basados en la adaptación móvil. Por lo tanto, las páginas web deben ser aún más eficientes y fáciles de usar para poder mantenerse en el competitivo mercado online, ya sea en el ordenador, la tablet o el smartphone. Los diseños voluminosos y un poco recargados de la década de los 2000 han quedado atrás. El ojo humano se ha cansado de ellos y la nueva máxima es concentrarse en lo esencial. La factibilidad de uso, es decir, la usabilidad web en este caso, también es muy importante para el 2022. Para esta tendencia es decisivo el diseño web responsivo, tan significativo para el diseño, para el mercado móvil en este caso, y que hace hincapié en la flexibilidad técnica teniendo en cuenta el dispositivo final del usuario. El diseño web moderno significa en este caso que una página web reacciona eficazmente al dispositivo del usuario y se presenta en consecuencia. El diseño web con capacidad de respuesta se diseña deliberadamente, con previsión para que las páginas web puedan responder con una seguridad a sistemas nuevos o poco conocidos.
Además, también hacer hincapié que los diseñadores web no solo desarrollan para navegadores, muchos de los proveedores de páginas web más conocidos facilitan el uso móvil a través de sus páginas propias o sus aplicaciones en este caso. Por otra parte, también comentar que los avances significativos en la investigación de la inteligencia artificial, como lo comentamos hace un ratito, hacen que los servicios web automatizados sean algunas palabras de modas en el diseño web, que no se irán dentro de este año. Por un lado, está el Internet de las Cosas en este caso, que reconoce una creciente digitalización de la vida cotidiana y quiere ofrecer a los usuarios aún más posibilidades de interacción, cada vez mejores. Es muy probable que los diseñadores web también intenten aprovechar al máximo este ámbito. Entre las nuevas tendencias también más importantes se encuentra la integración más selectiva de los efectos interactivos 3D y los elementos de realidad virtual. Ambas técnicas también hacen que los proyectos web sean más interactivos y al mismo tiempo establecen importantes puntos de atracción visual. Sin embargo, el principio sigue siendo válido, menos es más. ¿Ya? El tema del menos es más es una tendencia que técnicamente va de la mano con la experiencia del usuario. Si nos percatamos, como les comentaba al inicio de la presentación, y dentro de las tendencias que también hemos visto, la experiencia del usuario cada día va a ser siendo más importante. Y es muy también importante y no dejar de lado que el público objetivo que nosotros tengamos también va de la mano con la interacción o lo que nosotros queramos construir. Por eso es importante, cuando nosotros tengamos que crear un sistema, una aplicación web o una página web en este caso, seamos muy conscientes del público objetivo que tenemos que trabajar. Si es un público muy apto, tenemos que hacer una interfaz que sea muy intuitiva y muy simple y fácil de utilizar para que haya un entendimiento lógico por parte del usuario y sea una experiencia agradable para él y no dificultosa. Bueno, ahora vamos a conversar sobre las tendencias y las contratendencias del diseño web. Las tendencias en el diseño web casi nunca existen solas, sino que tienen contratendencias junto a las tendencias vecinas que llevan un elemento de diseño particular en una dirección diferente o incluso opuesta. A veces, las contratendencias se desarrollan como reacción a ciertas tendencias a medida que se hacen más evidentes. A menudo, los diseñadores de páginas web se apoyan en una contratendencia para destacar hoy en el panorama de Internet del mañana. Ya, ahora vamos a definir algunos ejemplos de tendencias y sus correspondientes contratendencias que también encontraremos dentro de este año. Bueno, como nuestra primera tendencia serían las imágenes de stock, es decir, imágenes profesionales de agencias de stock que pueden integrarse en muchas páginas web diferentes con una forma segura de decorar nuestra página web. Como contratendencia en este caso, serían las imágenes individuales o auténticas, que irradien cercanía y muestran a personas o empresas tal y como son en realidad para dirigirse a los visitantes de la forma más personal posible. Como nuestra segunda tendencia serían las formas simétricas y formas de caja. Por ejemplo, páginas web de diseño estrictamente horizontal y vertical, que son muy fáciles de navegar y eficientes de utilizar. Estas páginas se adhieren a la probada naturaleza rectangular de HTML y CSS. Por otro lado, tendríamos las formas asimétricas y diseños experimentales, que en este caso serían interfaces web innovadoras que rompen con las convenciones comunes y destacan así por su individualismo y un carácter mucho más lúdico, por así decirlo. Nuestra tercera tendencia, y no es una nueva tendencia por así decirlo, muchos la conocerán, serían los One Page Design. Bueno, para que toda la información en este caso importante se presente agrupada en una sola página y el usuario se ahorre el mayor número posible de clics. Se hace que el usuario cada vez sea más móvil, por así decirlo, se desplace en lugar de hacer clic. Se están estableciendo en este caso ciertos diseños estándar, especialmente para las empresas con actividad digital. Bueno, los OnePage ya mucha gente los conoce. Generalmente, en un principio, por así decirlo, por los años 2016 y 2017, los OnePage estaban en su plenitud, por así decirlo, y se utilizaban mucho para páginas que tenían poco servicio y se tenían que mostrar de una forma eficaz y rápida. Actualmente, por lo que yo he visto y en base a la investigación y al crecimiento del diseño web y a la evolución,
los one page se han ido creando más que nada para hacer una especie como de landing de ventas. Ya se ha ido como para ese tipo de target y se han especificado para ese tipo de páginas. Ya no es como la página completa que tenga la funcionalidad de one page, sino que quizás nosotros podemos vender nuestro negocio o nuestra página de servicio o específicamente un servicio como tal, creándolo con una funcionalidad o una visualización de one page design, pero que sea un landing de venta específicamente. Como una contratendencia dentro de esta serían las tendencias de diseño web nostálgico. Son las tendencias que quieren volver a los principios de las interfaces de Internet de los años 2000. Un brutalismo de web, minimalismo basado en el texto o barras de menú y botones técnicamente innovadores que siguen siendo necesarios para navegar por el sitio web, pero que no son voluminosos ni siquiera para el uso móvil. Menús de hamburguesa o microinteracciones, por así decirlo. Otra tendencia que tenemos aquí serían los esquemas de colores brillantes y los colores complementarios fuertes. En este caso dan a una página web un cierto estilo, añade a esto un uso deliberado del simbolismo del color o la asociación de colores. Por ejemplo, el azul para los productos digitales, el verde para las organizaciones benéficas, el rosado para los cosméticos, etc. Para precolorear inconscientemente la página para nuestro usuario. ¿Ya? Como contratendencia en este caso sería el minimalismo cromático y mucho espacio en blanco. En este caso sería para distraer lo menos posible de la información que se comunica. Las páginas web estrictamente bicolores o duotonos se centran en la facilidad de uso y prescinden de un diseño cromático complejo. En cambio, la atención suele centrarse en las marcas y en los símbolos. Como conclusión, dentro de lo que hemos ido conversando y en base a las tendencias del diseño web de este año, las tendencias de diseño web en el 2022 combinan la usabilidad y la interfaz de usuario elegantes con aspectos visuales e interactivos. Los degradados de color y las tipografías llamativas transforman las páginas web en atractivos digitales, mientras que los objetos 3D y los efectos de desplazamiento dan nueva vida a un mundo online a veces muy abstracto en este caso. El acceso rápido y la visualización óptima en todos los dispositivos están, por supuesto, también en la lista de tareas de todo diseñador web de este año. El diseño web moderno ofrece nuevas posibilidades para crear páginas que inviten a quedarse sin que resulten recargadas. Al mismo tiempo, nunca hay que olvidar que las tendencias cambian. Surgen nuevas técnicas, pero el usuario siempre estará en primer plano en el futuro. Por lo tanto, la presentación debe ajustarse siempre al grupo objetivo y al contenido ofrecido. Por eso yo les comentaba que dentro de las 12 tendencias que conversamos el día de hoy, la más importante sería la experiencia del usuario. Porque de ahora en adelante, con los cambios que hemos tenido en cuanto al tema de la pandemia y en cuanto a la actualización de muchos tipos de interacciones, funcionalidades, experimentos, historias, en cuanto al diseño web, el usuario siempre va a ser lo más importante dentro del proyecto que nosotros tengamos que elaborar. Conocerlo, saber lo que le gusta, saber el dolor que tiene al momento de navegar. Por eso también les comentaba que dentro de un proyecto, la experiencia del usuario tiene que ser un proceso que se tiene que llevar a cabo por pasos, donde tenemos que ver realmente cuáles son las necesidades realmente que abarca a nuestro usuario y que necesita nuestro usuario para tener la mejor experiencia posible en el futuro dentro de las plataformas que nosotros integremos o desarrollemos. Espero les haya sido de utilidad los temas conversados. Constantemente recuerden que uno tiene que seguir actualizando en cuanto al contenido, en cuanto a la información, a las tendencias que se van utilizando. Siempre es importante tener una información actual de lo que se va realizando, especialmente en las épocas que estamos viviendo ahora, en que lo digital está mucho más potenciado que en años anteriores. Y recuerden siempre que los usuarios son lo más importante dentro de la creación de plataformas web, de aplicaciones, para poder generar lo mejor posible en cuanto a la experiencia del usuario que tenga. ¿Ya? Espero les haya sido de utilidad los temas conversados, que tengan un excelente día y nos vemos en futuros eventos. Muchísimas gracias.
No olvides compartir y darle me gusta a este video. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y haz clic en la campanita para recibir las notificaciones de nuestros futuros videos explicativos.